Hola, ¿cómo están mis hermanos? Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Como siempre digo, este canal no representa ninguna denominación religiosa, tampoco pertenecemos a ningún partido político, solamente soy un estudiante más de Biblia Hebrea del Nuevo Testamento, hacemos exégesis, mostramos algunos temas y al final cada quien que saque sus propias conclusiones. Bueno, mis hermanos, dicho esto, vamos a estudiar hoy un tema que ciertamente es muy controversial y bueno, debido a este tema, el apóstol Pablo ha sido también muy malentendido, tanto por parte dentro del mundo cristiano como también dentro del mundo judío. Y también dentro de algunos ministerios de raíces hebreas he visto que confunden lo que Pablo está hablando acá respecto a lo sacrificado a los ídolos. Y bueno, hoy vamos a resolver en verdad de una manera muy sencilla y también poniendo unos ejemplos este tema. Ciertamente puede un poquito confundirnos cuando vemos que Pablo básicamente dice que no hay problema de comer comida sacrificada a los ídolos, siempre y cuando la persona que te esté ofreciendo eso no te diga que es algo que fue sacrificado a los ídolos. Sé que ahorita puede sonar un poco raro, confuso, pero todo va a quedar sumamente claro, mis hermanos. Les pido que se queden hasta el final y van a ver cómo va a quedar todo muy claro. Así es que bueno, lo que vamos a hacer es leer 1 de Corintios capítulo 8, que habla sobre este tema. Después vamos a ver un análisis de nuestro hermano Duqueola, que por cierto siempre recomiendo muchísimo su canal. Entonces bueno, vamos a hacer un análisis y después vamos a sacar conclusiones. Y repito, voy a poner unos ejemplos para que nosotros podamos entender, porque de hecho es algo que nosotros hacemos en la actualidad. Es decir, lo que Pablo está diciendo aquí en 1 de Corintios 8 es algo que muchas veces nosotros sin saberlo lo estamos aplicando en la actualidad. Así es que bueno, vamos a leer para que vean a qué me refiero, mis hermanos. Estamos en 1 de Corintios y bueno, vamos a empezar desde el 1. Dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Aquí Pablo está hablando a gente que tiene un poquito más de conocimiento que otras personas. Dice: pero si alguno ama al Creador, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un todopoderoso. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y hay muchos señores, entre comillas, entre paréntesis, para nosotros sin embargo hay un solo Elohim, un solo creador, el Padre Celestial, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un soberano, Yeshua, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante el Creador, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero miren que esta libertad suya no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien murió el Mashiach. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Mashiach pecan. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner
tropiezo a mi hermano. Es muy interesante, mis hermanos, porque aquí Pablo está hablando a personas que dice, bueno, si tienen un mayor conocimiento, tengan cuidado de en dónde comen, no por el ídolo en sí, sino por la conciencia de la otra persona. Es decir, voy a poner un ejemplo, hermanos, un ejemplo. Hoy en la actualidad, digamos, vamos a decir así, yo no festejo Navidad, obviamente. Yo no festejo incluso desde antes de conocer la Biblia hebrea. Hermano, yo ni cumpleaños celebro, yo nada, ni Navidad, obviamente tampoco Halloween, ni Día del la madre, del padre, del tío, del niño. No celebro nada de eso, mis hermanos. Sí soy bien estricto en ese tema. Realmente no celebro ninguna, vamos a decir así, fiesta pagana. Sin embargo, mis hermanos, es bien sabido que, bueno, todo mundo de alguna u otra manera, pues cree en sus dioses, en sus creencias, en, no sé, la Virgen María, en Buda, en Santa Claus, qué sé yo. Entonces, básicamente vivimos rodeado en un mundo que, bueno, la gente tiene sus creencias. Entonces, voy a poner un ejemplo. Digamos que es Navidad. Vamos a decir que es Navidad. Yo no festejo Navidad. Vamos a decir que es Navidad. Pero ese día yo por algo olvidé comprar comida. Yo no celebro Navidad, obviamente. Pero salgo a un restaurante por comida para llevar, por ejemplo, o a comer a un restaurante. Pero resulta que el restaurante está lleno de adornos navideños. Hay un Santa Claus, hay unos arbolitos por ahí de Navidad. Entonces, bueno, yo sé que para mí Santa Claus no significa nada, o ninguna de estas deidades, porque, a ver, Santa Claus representa deidades antiguas, culto de los druidas y cosas así. Pero bueno, para mí no significa nada. Entonces yo voy a ir y voy a decir, bueno, me da un plato de comida para mí, para mi familia. Pides tu comida, te sientas, pero tú no estás participando del ritual de la Navidad. Tú solamente fuiste a comprar un plato de comida. Pero digamos que hay una persona débil en su conciencia. Vamos a decir, una persona que apenas está estudiando Biblia, que apenas está estudiando Torah o que apenas se está acercando a la Biblia. Y tú no quieres que él celebre Navidad o estas fiestas que la Biblia ciertamente condena, en verdad que sí. Entonces, bueno, si tú ves que esa persona está cerca o que te puede ver metiéndote a ese restaurante para comer, mejor no lo hagas. No por tu conciencia, sino por la conciencia de la persona que es débil. Porque si no, la persona puede pensar, o sea que sí puedo celebrar Navidad. Él está yendo a comer ahí porque está celebrando también Navidad. No le importa, entonces bueno, yo también voy a celebrar Navidad. Pero en realidad yo no fui porque celebro Navidad, solamente fui por comida. No sé si me expliqué. Estoy intentando de poner ejemplos modernos para que se entienda lo que estaba pasando aquí en 1 Corintios capítulo 8. Bueno, no aquí, pero en el contexto histórico de esta carta. Es decir, el Imperio Romano estaba lleno, hermanos, lleno de ídolos por todos lados. De hecho, tenían ídolos en sus casas, tenían sus templos, en sus gimnasios, en todos lados. Estaba lleno de idolatría. Básicamente la cultura romana y griega es como un copia y pega de los dioses cananeos. Entonces vivían en un mundo lleno de idolatría. Es verdad que dentro de las tradiciones orales de las casas farisaicas o de algunas casas farisaicas se prohibía comer cosa de los gentiles por estar bajo sospecha de que los sacrificaron a los ídolos. Pablo lo que está diciendo aquí es que los ídolos nada son, mis hermanos. Voy a leer rapidísimo unos textos, no es necesario que vayamos allá, pero por ejemplo, puedo citar en Jeremías 16:20 que dice, ¿hará acaso el hombre dioses para sí? Pero ellos no son dioses, hablando de los ídolos. Por ejemplo, podemos ver Isaías 41:29 que dice, he aquí todos ellos son vanidad. Sus obras son nada.
Viento y vanidad son imágenes fundidas. Podemos ver otro ejemplo, por ejemplo, mis hermanos, en Salmo 115, 4 al 8. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, pero no hablan. Ojos, pero no ven. Oídos, pero no oyen. Narices, pero no huelen. Manos, pero no palpan. Pies, pero no andan. No emiten sonido alguno con su garganta. Sean como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Es decir, la gente que deposita su fe en un muñeco que no se mueve, en un altar, en realidad no conoce a profundidad al Todopoderoso, porque el Todopoderoso no habita en esas imágenes. Y ciertamente, por todos lados vemos en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, que no tienen poder estos ídolos, porque ni siquiera son deidades. Entonces, ¿qué pasa? Pablo entiende esto. Pablo lo que está diciendo es que no hay problema de comer sacrificado a los ídolos, porque de hecho la Biblia no prohíbe eso. Lo que prohíbe es participar del ritual cuando se hace un ritual para estos ídolos. Voy a volver a poner el ejemplo. Una cosa es que yo vaya al restaurante y compre un plato de comida en Navidad porque, iba pasando por ahí. Y otra cosa es que yo vaya y les diga feliz Navidad a todos, ¿no? Y voy con mi gorrito de Navidad, voy al restaurante y todos cantando ahí Merry Christmas, ¿no? Mientras pido mi cena, ahí ya estoy participando del ritual. No sé si me explico. Voy a poner otro ejemplo. Imagínense, mis hermanos, si nosotros le preguntamos a cada persona cuando vamos a comprar algo, ¿cuáles son sus creencias? Voy a poner el ejemplo de un carnicero. Voy con el carnicero y resulta que él cree en la Virgen de Guadalupe, por decir así. Y a lo mejor en la mañana, antes de matar sus pollos, de matar sus pollos o su res o lo que vaya a vender, digamos que él hace unos rezos a la Virgen o a Buda o a cualquier otro, al ídolo, ¿no? Cualquier otro dios en el que él crea. Y entonces, él hace su ritual y espero que me bendiga Buda porque quiero que este día me vaya bien, o la Virgen María, o qué sé yo, depende de la religión que profesen. Y ojo, digo esto con mucho respeto por si hay un hermanito católico aquí viendo el video. Tenemos que decir la verdad, la Biblia sí condena todas esas prácticas que hacen dentro de la religión católica. Es muy duro, lo siento, mis hermanos, pero es verdad. Entonces, digamos que esta persona cree en la Virgen María, por decir así. Y en las mañanas, antes de abrir su carnicería y matar sus pollos, esta persona empieza a hacer unos rezos, le dice a la Virgen que le ayude, etcétera, etcétera, mata sus pollos y los pone a vender. Entonces, no lo puedes comprar. O sea, tú vas a la carnicería y le vas a decir, ¿usted en qué cree? Obviamente no es que sacrifique a ídolos, ¿no? Esta es una costumbre que se hacía en esos tiempos, pero estoy poniendo un equivalente, ¿no? No le vas a preguntar, oiga señor, y antes de abrir hoy, ¿usted hizo oraciones a la Virgen o algo así? Porque si es así, pues no me llevo la carne. Cosa que sí hacen dentro del judaísmo, del judaísmo moderno. Por ejemplo, ellos venden solo carne kasher o carne de marcas, pues que la verdad, económicamente hablando, son precios elevados. No todos tenemos para comprar esa comida kasher. Entonces, ellos dicen, no, tenemos que comprar solo a un judío comida. Carne solamente a un judío y a un rabino certificado que sacrifique el animal, que lo desangre con los rituales de la tradición oral, porque la Biblia ciertamente no te dice exactamente cómo desangrar un animal, ¿no? Solo dice que escurras la sangre, que tires la sangre, no comer carne con sangre. Sin embargo, no especifica cómo es que se tiene que hacer eso. Entonces, mis hermanos, es muy interesante porque dentro de algunos judaísmos, básicamente todo el judaísmo, hay rituales que vienen de la tradición oral, que tiene que hacer un rabino específicamente, un cuchillo específico para no lastimar el animal, etcétera, etcétera.
Ojo, cada quien sus tradiciones. Lo único que estoy diciendo es que yo no tengo para comprar un kilo de carne de $100. Nosotros vamos a la carnicería común y corriente. Sin embargo, una cosa es ir y comprar comida, o por ejemplo, yo voy a visitar, vamos a decir así, a alguien que es, no sé, cualquier otra religión, musulmán o no sé, es que no conozco muchas religiones, ¿verdad? Pero eso, o budista. Voy a su casa, me invita a comer y bueno, yo acepto porque aprovecho la oportunidad para tener una charla con la persona, visitarlo y siempre dejar una semillita, ¿verdad? Una semillita de la escritura. Y digamos que tú llegas a su casa y te ofrece un plato de comida. Obviamente comida bíblica, ¿verdad? Eso sí tenerlo en cuenta. No es tema para este video, pero me parece que ya hay muchísimos canales que hablan de esto. Es bien sabido que obviamente la alimentación que llevaban los apóstoles, Pablo, Yehoshua y el pueblo hebreo, ciertamente yo también y los que observamos la Torah, es la alimentación que la Biblia permite. Es decir, animales rumiantes con pezuña dividida y las aves que permite el Levítico, etcétera, etcétera. Obviamente, cuando Pablo está diciendo de la carnicería, tomen todo o acepten cualquier comida que les den, él no está hablando de lagartijas y cerdo, él está hablando de lo que un judío, un hebreo podía comer, lo que estaba permitido por la Torá. Entonces Pablo está diciendo, cuando les den comida, no pregunten si lo sacrificaron a un ídolo. ¿Me explico? Mientras no les digan, todo bien. Aceptas tu plato de comida, te sirven tu bistec, te lo comes. Pero es diferente si la persona dice, mira, te traje este plato, pero antes hice unos rezos budistas al plato y en realidad estuve toda la mañana meditando en hacer la comida, invoqué mis dioses y bueno, aquí está el plato. Entonces ahí sí ya no comes. Y dice Pablo, ¿por mi conciencia? No, porque todo proviene de Elohim. La vaca viene de Elohim y su ídolo no tiene poder, nada es. Pero no te lo comes por la conciencia del otro. No sé si me estoy explicando, porque en el momento en que tú aceptas, él puede pensar, no le importa que yo haya hecho un ritual a mi Dios y él de por sí se lo está comiendo. Entonces a lo mejor su Dios o su religión sí permite que convivamos todos los dioses, o bueno, mis dioses con los suyos, etcétera, etcétera. Entonces, si alguien en ese tiempo, por ejemplo, estaban los israelitas en primer siglo, aquí en Corintios, por ejemplo, y habiendo tanta idolatría en todos lados, y llegaban los apóstoles o los discípulos o bueno, cualquier congregante de la eclesía, de la iglesia, de la comunidad nazarena, y llegaban a casa de un incrédulo que apenas le iban a predicar o de un israelita, etcétera, etcétera. Bueno, dice, acepten todo lo que les den mientras no les digan, lo sacrificamos a tal ídolo, porque su conciencia de ellos es débil. Porque si tú vas y te dicen, mira, se lo sacrificamos a Zeus, ten, y tú comes de eso, en realidad es como que estás avalando que él sacrifique a Zeus. No sé si me explico. Sin embargo, si él solo te da el plato de comida, aunque él cree en Zeus, pero si él no menciona nada de Zeus, tú te lo comes, no pasa nada, porque viene del Creador. Ahora, alguien puede decir, oye, pero la Torá prohíbe que comas sacrificado a los ídolos. Así es que vamos a ver el análisis gramático para que se entienda que hace nuestro hermano Duque Ola del mandamiento de Éxodo que habla sobre lo sacrificado a los ídolos. Así es que bueno, vamos a ver el análisis y al final les doy mis conclusiones. Sin embargo, vamos a leer el contexto, o mejor dicho, el texto hebreo del mandamiento de Éxodo 34, verso 12 hasta el verso 16. Dice así: Vigila para ti, Hishamer Leja, vigila para ti. No sea que cortes pacto para los asentadores de la tierra,
la cual tú entras sobre ella. De otra forma será por trampa en tu intestino. Literalmente dice, de otra forma será por trampa en tu intestino. Modismos de la época. El verso 13 continúa diciendo, porque a sus altares demolerán, y a sus piedras memoriales o erigidas, depende, esto tiene que ver con matzebah en hebreo. Matzebah son piedras levantadas, erigidas, para recordar, para tener un recuerdo, y para eso se levantaban aquellas piedras. El verso 13 dice, porque a sus altares demolerán, y a sus piedras memoriales, o a sus be'et matzbotán, a sus piedras memoriales o levantadas, y a su aserá cortarán, derribarán. Me parece be'et ashraf tijrotun. O sea, y a su aserá cortarán, derribarán. Se refieren a aquellos árboles dedicados en honor a la diosa Aserá. El verso 14 continúa diciendo, porque no harás reverencia para otro poderoso, porque Yud-He-Vav-He, celoso. O sea, su fama, su Shem, recordemos que el sustantivo, la palabra Shem, en hebreo Shem, no significa en sí nombre, sino más bien un título de renombre, una fama. Dice, su fama, su nombre, El Caná, o sea, Elohim celoso, El Caná, es él, dice acá. Ki Yud-He-Vav-He Caná Shemo El Canáhu. Entonces, es uno de los títulos o famas o renombre que se le da al creador. Aquí dice su fama, o sea, su nombre. Él es famoso por ser un Elohim celoso. Interesante. Y aquí viene el verso 15, que es muy importante. El verso 15 dice así. De otra manera cortarás pacto para los asentadores de la tierra, o para los que se asientan en la tierra. Ojo, de otra manera, si no haces caso al resto del contexto, si no obedeces, entiéndase obedecer, aunque esta palabra obedecer no existe en el hebreo bíblico, sin embargo, es para que lo podamos entender. Dice el verso 15, de otra manera cortarás pacto para los asentadores de la tierra. Pen tichrot brile yoshev haaretz. De otra manera cortarás pacto para los asentadores de la tierra. Y adulterarán detrás de los Elohim de ellos, y sacrificarán para los dioses de ellos, para los Elohim de ellos, y llamará para ti, y comerás de su sacrificio. Y el verso 16 culmina diciendo, y tomarás de sus hijas para tus hijos, y adulterarán, o sea, prostituirán sus hijas detrás de los dioses de ellas. Y harán prostituir a tus hijos detrás de los Elohim o de los dioses de ellas. Este es el texto hebreo de Éxodo 34, verso 12 hasta el verso 16. Nos vamos a enfocar únicamente en el verso 15, que lo voy a repetir nuevamente, y dice así. El verso 15 dice, de otra manera cortarás pacto para los asentadores de la tierra, para los que habitan aquella tierra, y adulterarán detrás de los Elohim de ellos, y sacrificarán para los dioses de ellos, y llamará para ti, y comerás de su sacrificio. Interesante, mis hermanos, porque el versículo 15 es una de las primeras, diría la única, posiblemente la única referencia, o una de las primeras escasas referencias sobre el famoso no comer de lo sacrificado a los ídolos o a otros dioses. Vuelvo a repetir, el versículo 15 de Éxodo 34, verso 15, es posiblemente la única o una de las primeras referencias acerca de no comer de lo sacrificado a otros dioses o ídolos, mencionados, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 8, verso 1. Se menciona en 1 Corintios capítulo 8, verso 1. Pero cabe recalcar, mis hermanos, por eso fui enfático en volver a leer 2 o 3 veces el versículo 15, porque cabe recalcar que el comer de lo sacrificado
a los ídolos o dioses tiene un contexto. Por eso lo leí prácticamente 3 veces y enfaticé en que se le preste mucha atención al contexto de el versículo 15. Porque esto de comer de lo sacrificado a los dioses o a los ídolos tiene un contexto y es en base a cortar o hacer pacto con los habitantes de la tierra donde has entrado. Prostituirse o adulterar detrás de otros dioses o ídolos. Y sacrificar para otros dioses. Es en base a estos puntos claves que se prohíbe comer de lo sacrificado a otros dioses. Es en base a un contexto, mis hermanos. El mandamiento no te dice simplemente o no condena simplemente por comer de lo sacrificado a los ídolos. No, mis hermanos. Este tema de comer de lo sacrificado a los ídolos o dioses, vuelvo a repetir, es en base a cortar o hacer pacto con los habitantes de la tierra donde has entrado. Prostituirte o adulterar detrás de otros dioses y sacrificar para otros dioses. Y es en base a estos puntos claves, importantes, que se prohíbe comer de lo sacrificado a otros dioses. El mandamiento no te dice simplemente no comerás de lo sacrificado a los ídolos. No, mis hermanos. Es en base a un contexto ritualista. La Torá te condena cuando has participado de aquel ritual, del contexto mencionado. Por lo tanto, mis hermanos, vuelvo a repetir, el pecado de no comer de lo sacrificado a otros dioses o ídolos se aplica bíblicamente en el caso de cortar o hacer pacto con personas que veneran otros dioses, de prostituirse o adulterar detrás de los dioses de ellos y sacrificar para los dioses de ellos. Eso es el pecado de no comer de lo sacrificado a ídolos o a otros dioses. La Torá contextualiza algo. No podemos aislar solamente la frase no comer de lo sacrificado a los ídolos, porque exactamente así no te lo dice la Torá. El texto hebreo no te lo dice simplemente no comerás de lo sacrificado a los ídolos, sino que terminarás comiendo de lo sacrificado a los ídolos por participar del resto del ritual. Es decir, por participar haciendo pacto con aquellas personas que veneran otros dioses, por haberte prostituido detrás de los dioses de ellos y por haber sacrificado para los dioses de ellos. Eso es lo que la Torá condena, porque eso es lo que te va a llevar o vas a culminar o vas a terminar comiendo de lo sacrificado a los ídolos después de haber participado del contexto ritualista mencionado por la Torá, que la Torá lo denuncia acá. Por esa razón, mis hermanos, por esa misma razón, el apóstol Pablo no se equivocó cuando se dirigió hacia los corintios o los habitantes de Corinto que vivían en las provincias romanas de Asia Menor, valga la redundancia, y les dice, por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 27 y verso 33. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 10, verso 27 y 33. Me tienen paciencia, por favor, porque toca buscar este versículo acá. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 27 al verso 33. Ya lo estoy encontrando acá. Listo, mis hermanos, dice así, mis hermanos. Por esa razón, vuelvo a repetir, es que el apóstol Pablo no se equivocó cuando se dirigió a la audiencia de Corinto. No se equivocó cuando les dijo en Primera de Corintios capítulo 10, verso 27 al 33, les dijo esto: si alguien llama a ustedes de los infieles, entiéndase de los no creyentes, estoy leyendo por si acaso el texto griego y también conforme a la traducción del doctor Francisco Lacueva en su interlineal académico. Entonces, estamos tratando de dar datos concretos. El verso 27 dice así, Primera de Corintios 10, verso 27 dice así: si alguien llama a ustedes de los infieles, entiéndase de los no creyentes, aquí aparece el griego apiston, que es la negación de ser fiel,
Si alguien llama a ustedes de los infieles, de los no creyentes, podríamos decirlo, y quieren ir, o sea, y ustedes quieren ir, todo lo que sea presentado a ustedes, coman, preguntando nada por causa de la conciencia. O sea, no pregunten nada por causa de la conciencia. Pero si alguno a ustedes dijera, esto es sacrificado a una deidad, no lo coman por causa de aquel que lo indicó y por la conciencia. Pero digo la conciencia no la tuya, no tu conciencia, sino la del otro. Porque pues, ¿por qué la libertad mía es juzgada por otra conciencia? Si yo con agradecimiento participo, ¿por qué soy calumniado? Por lo que yo agradezco, dice el apóstol Pablo. Entonces, mis hermanos, cabe recalcar que aquí el apóstol Pablo no está en contra de la Torá, porque lastimosamente el desconocimiento de la Torá para aquellos que se hacen llamar maestros de Torá y que desconocen realmente la Torá, que no escudriñan la Torá, ni siquiera en el texto hebreo y ni siquiera en muchas versiones, desconocen la Torá, piensan que el apóstol Pablo está diciendo que la Torá no condena cuando se come de lo sacrificado a ídolos. Y para ser sinceros, la Torá no condena exactamente eso así, nada más. Por eso he mencionado el contexto ritualista que la Torá condena. Sin embargo, el apóstol Pablo no está diciéndole a los corintios, no les dice a los de Corinto, no les está diciendo que coman de lo sacrificado a los ídolos. Simplemente no pregunten nada por motivo de conciencia, que no estén preguntando nada. Ya vamos a ver más adelante por qué razón utiliza este vocabulario de no preguntar nada por causa de la conciencia. Porque es un tema histórico y cultural y tradicional entendido para la gente de la época, sobre todo para los judíos que vivían dentro de Corinto. Pero en 1 Corintios capítulo 10, verso 27 al verso 33, podemos observar que los gentiles o incluso judíos no hicieron pacto con otros habitantes, no adulteraron detrás de otros dioses, no sacrificaron para otros dioses, simplemente los invitaron a comer y Pablo recomienda comer todo lo que sea presentado sin preguntar nada por motivo de la conciencia. Porque hermanos, como ya lo hemos confirmado en la misma Torá, sabemos muy bien que la Torá no prohíbe comer lo que un gentil te haya invitado. La Torá no te prohíbe comer lo que un infiel o un gentil te haya invitado, ni tampoco te dice que por sospecha de que haya sido sacrificado a ídolos, mejor no lo comas, no lo aceptes. Hermanos, la Torá no condena absolutamente nada de eso. Puede un tipo, un infiel, un no creyente, alguien que no es parte del pueblo, alguien que no es parte de la iglesia, del cuerpo de Mashiach, y que el tipo tenga incluso en sus hogares, tenga deidades, dioses domésticos, o el tipo venera o adora otras clases de dioses, y te ha invitado a comer, y te presenta algo de comer en la mesa, obviamente siempre y cuando sean animales permitidos o habilitados por la Torá, no cualquier clase de animal, por favor hermanos. El contexto de Corintios habla únicamente de lo sacrificado a los ídolos, no está hablando de que puedas comer cualquier tipo de animal. Entonces, aquel infiel, aquel, entiéndase, no creyente, que pueda tener sus dioses domésticos en el hogar, pueda estar, sea un adorador de otras deidades, etcétera, etcétera, sobre todo en los cristianismos católicos, que es muy popular que tengan dioses domésticos, deidades domésticas, y te ha invitado a comer, tú puedes comer todo lo que te sea, todo lo que él te invite puedas comer, sin estar preguntando nada por la conciencia. Y pues mientras la persona no te haya dicho que aquel alimento ha sido dedicado a otro dios o a algún ídolo, si él no te ha dicho nada de eso, tú puedes comer tranquilamente, porque la Torá no condena el que un gentil o un infiel te haya invitado a comer. La Torá no condena aquello. La Torá no condena las sospechas, entre comillas sospechas, de que eso haya sido sacrificado a ídolos. La Torá no condena aquello, mis hermanos.
La Torá condena un contexto diferente a lo que se enseñaba erróneamente en el primer siglo. Ya vamos a revisar por qué razón. Entonces, aquí el apóstol Pablo simplemente recomienda comer todo lo que sea presentado sin preguntar nada por motivo de la conciencia o a causa de la conciencia. Vuelvo a repetir, porque bien sabemos que la Torá no prohíbe comer lo que un gentil te haya invitado, siempre y cuando sean animales permitidos o habilitados por la Torá. Y que obviamente la persona, aquel infiel o gentil, no te haya dicho que ese alimento ha sido dedicado a otro dios o un ídolo. No porque seas condenado por comerlo. No porque seas condenado por comerlo, sino pues por la conciencia de él. Por la conciencia del otro. No por ti. Hermanos, esto tiene un contexto histórico y cultural que no debemos ignorar. Es muy probable, y es, diría 100% confirmado prácticamente, de que este vocabulario que está utilizando el apóstol Pablo está dirigido a los judíos que viven en Corinto. No solamente a los gentiles, sino a los mismos judíos que viven en Corinto. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque para aquellos días, tanto dentro de los territorios de Israel como para los judíos que vivían en la dispersión, recordemos que los judíos que vivían en la dispersión, la mayoría prácticamente no hablaban hebreo, no hablaban arameo, no leían hebreo, no leían arameo tampoco. Ellos simplemente hablaban y leían griego, nada más que griego. Habían conceptos hebreos y conceptos arameos, claro que sí, es una realidad, pero no leían hebreo y no hablaban hebreo, ni tampoco arameo. Entonces, tener eso muy en cuenta. Entonces, este vocabulario que está utilizando el apóstol Pablo, mis hermanos, aquí en la carta de los Corintios, prácticamente es un vocabulario entendido para la audiencia judía que vivía en Corinto o incluso en las provincias romanas de Asia Menor, referente a las leyes alágicas estipuladas históricamente para el pueblo judío. Vamos a dar datos históricos de esto para que lo entiendan con una facilidad, para que lo entiendan con toda facilidad. Estas leyes alágicas del kashrut no permitían que la mayoría del pueblo judío coma la carne que no haya sido cortada y manipulada conforme a todas las instrucciones de los, entre comillas, sabios, registradas históricamente en la Mishnah, en el Tratado Julín, donde incluso se registra que si el carnicero, ojo, que si el carnicero no está familiarizado con las normas relativas a la shejitá, no se debe comer nada degollado por aquel carnicero que no está instruido con estas normas de la shejitá. Shejitá en el hebreo mishnaico del primero, segundo y tercer siglo, hasta el día de hoy diría yo, la shejitá es esta forma de cómo debes degollar a un animal, formas. Y si aquel carnicero, sea quien sea, judío o gentil, no estaba familiarizado con estas normas de la shejitá, de cómo se debía, según los sabios, manipular la carne o degollar a un animal, entonces a un judío se le prohibía comer de aquella carne, si no estaba instruido con estas normas alágicas de los conceptos de los sabios de aquel momento. También, ojo, esto también es historia, es cultura de la época, también se prohibía a los judíos consumir de los gentiles, o sea, a los judíos se les prohibía consumir de los gentiles alimentos tales como el vino, el aceite, el pan, el queso cuajado y la leche que no haya sido ordeñada en presencia de un judío. Solamente a los judíos se les permitía consumir de los gentiles únicamente verduras o legumbres, uvas, hojas de planta de hortalizas, tortas de aceitunas. Pero en el caso de que el vino sea vino de un judío, pero que por casualidad fue puesto en odres o cántaros de un gentil, también eran prohibidos beberlos. O sea, no se les permitía beber prácticamente vino a los judíos cuando estaban en la dispersión o cuando eran invitados
por gentiles o por gente que no estaba al tanto de estas normas alágicas. Entonces no se les permitía beber tales cosas o comer tales cosas a un judío. Y las verduras o legumbres no debían contener vino o vinagre. Estas prohibiciones fueron ordenadas por ser sospechosas de ofrendas o sacrificio a ídolos por parte de los gentiles, obviamente. Todos estos datos históricos y tradicionales están registrados en la Mishnah, en el Tratado Avodah Zarah, capítulo 2, párrafo 3 al párrafo 7. Todas estas prohibiciones que hemos mencionado, que eran conceptos que en el caso de los judíos que vivían en Corinto, tenían impregnadas como parte de una tradición de ellos, como entre comillas leyes para ellos. Todos estos datos mencionados y prohibiciones que se han mencionado acá están registradas históricamente en la Mishnah, en el Tratado Avodah Zarah, capítulo 2, párrafo 3 al párrafo 7. No es invento, no es cualquier cosa, son datos registrados, mis hermanos. Entonces, también a esta información debemos agregar otro dato histórico del Tratado Kutim. El Tratado Kutim es aquel tratado de cómo debías relacionarte con los samaritanos. En el capítulo 2, el Tratado Kutim, capítulo 2, párrafo 1, donde, por ejemplo, los judíos no comían la carne de los samaritanos por sospechas de que los samaritanos daban de comer carroña a los judíos. Asimismo, el vino y el vinagre se les prohibía de consumir a los judíos de los samaritanos, a menos que provenga de un sacerdote samaritano, porque los sacerdotes samaritanos sí procedían conforme a las leyes del Kashrut, estaban al tanto de aquellas leyes alágicas. Otro dato, en el Tratado Kutim, capítulo 1, párrafo 11, se dice que los judíos sí podían relacionarse con los samaritanos, se podían asociar con los samaritanos, pero no era así con los gentiles, no se podían socializar, no se podían juntar con los gentiles. Eso está, vuelvo a repetir, en la Mishnah, en el Tratado Kutim, en el capítulo 1, párrafo 11. Estoy dando datos históricos, culturales, tradicionales registrados para que la constancia de que es algo real, una historia que se vivía en aquel momento, para que entendamos el vocabulario que está utilizando Pablo en la carta a los Corintios y no nos hagamos dogmas modernos, teológicos. A través de todos estos datos históricos mencionados, podemos entender algunos textos del Nuevo Testamento que fueron escritos dentro de un contexto histórico y cultural. Por ejemplo, el famoso Romanos capítulo 14, verso 1 al verso 3, donde se habla de los famosos débiles de la fidelidad, los débiles de la fe, aparecen en algunas versiones, que su fidelidad o su fe solamente les permite comer verduras. A través de todos estos datos mencionados, entendemos que los débiles de la fidelidad no eran vegetarianos, sino que, según estos datos históricos entendidos en el primer siglo, en los tiempos de los apóstoles, los débiles de la fidelidad, que solamente comían verduras, eran judíos. O sea, los débiles de la fidelidad era referente acerca de los judíos que no comían ni carne, ni bebían vino, ni nada que un gentil les haya ofrecido por ser sospechosas de haber sido sacrificado u ofrendado a alguna deidad o ídolo doméstico. Y solamente comían verduras. De los gentiles únicamente les recibían verduras, nada más que verduras. No eran vegetarianos. Así es como históricamente podemos entender el contexto cultural de la época y entenderemos también Romanos capítulo 14, verso 1 al verso 3, de los famosos débiles de la fidelidad que solamente comían verduras. Es decir, aquellos judíos que por la psicosis o por aquellas tradiciones de hombres, de los entre comillas sabios de la época, solamente le recibían a los gentiles verduras cuando los invitaban a comer. Entonces, también tenemos Romanos capítulo 14, verso 20 al verso 21, cuando dice, por ejemplo, que el reino de los cielos
no consiste en comidas o bebidas. Y ya en el verso 21 más adelante también dice, pues, en el contexto menciona que prefiero no comer carne ni beber vino, ni nada que haga tropezar al prójimo. Se está refiriendo el apóstol Pablo. ¿Por qué menciona específicamente carne y vino? Pues lo hemos mencionado según el tratado Avodah Zarah en la Mishnah. Vemos que para la época, como ya lo hemos mencionado, ellos no comían, los judíos no comían ninguna clase de carne que no provenga de un carnicero que haya sido instruido con esas normas de la Shejitá, ni de un gentil por ser sospechosas de haber sido sacrificado a ídolos. Y al vino, pues también lo mismo pasaba con el vino. Por eso Pablo dice que prefiero no comer carne ni beber vino, ni nada que haga tropezar al prójimo. Con eso entendemos, con estos datos históricos registrados, entendemos el vocabulario del apóstol Pablo, para no hacernos dogmas teológicos que nos enseñan a comer cualquier tipo de animal, mono, cerdo, camarones, todas estas clases de animales que nos intoxican porque tienen otra función en la tierra. Entonces, mis hermanos, tener muy en cuenta esto, mis hermanos, muy en cuenta para no hacernos dogmas teológicos. Entonces, hemos aprendido acá, mis hermanos, que no hay un mandamiento que te diga no comerás de lo sacrificado a los ídolos. Tampoco estamos enseñando que se deba hacer semejante locura. Pero no vamos a condenar a alguien porque sin querer queriendo, o porque quizá aceptó la invitación de una comida de alguien que adora a otros ídolos, que sirve a otros dioses y lo ha invitado a comer. No vamos a condenarlo por comer tal cosa. Podemos poner un ejemplo moderno también, que muchos hermanos lo han puesto también. El hermano Martín Aguilar, por ejemplo, ha puesto aquel ejemplo muy bonito, que si están aquellos hermanos que están, por ejemplo, trabajando en esos días paganos de la Navidad, del Año Nuevo, días horrorosos, llenos de paganismo, y bueno, les ha tocado comer una comida que ha sido dedicada o quizá ha sido hecha en conmemoración por esos días, o quizá el comedor, el restaurante, el lugar donde estás comiendo, donde te llevaron a comer y donde debes comer porque estás trabajando, tiene el nombre de alguna deidad, de alguna virgen pagana asquerosamente, pues no, o tiene el nombre de alguna especie de Navidad o por aquellos días de Navidad. No eres condenado ni has cometido pecado por comer aquello, a menos que el que te invitó a comer te diga, oye, yo ofrecí esta comida o la hice en conmemoración para este día pagano, o para esta virgen de ni sé cuánto, o para esta virgen de ni sé qué cosa. Si esta persona te dice que esa comida que tú estás comiendo en ese momento, o que vas a comer, ha sido ofrendada u ofrecida a algún día pagano, o alguna de esas deidades, esas vírgenes, o esos diosesillos niños, etcétera, etcétera, bueno, simplemente no lo comas. Simplemente no lo comas. Pero si no te han dicho nada, tú no estés preguntando nada por motivo de la conciencia. No preguntes nada, porque la Torá, vuelvo a repetir y ya lo hemos leído en Éxodo 34, verso 15, la Torá no condena el comer lo que se te haya invitado, lo que te haya invitado un gentil o un infiel, mientras esa persona no te haya dicho que eso ha sido sacrificado a ídolos u ofrendado algún día pagano o alguna deidad, no pasa nada. La Torá no condena aquello. Tú tranquilo, porque no vas a ser condenado por algo que la Escritura no condena, mi hermano. Lastimosamente dimos esos datos históricos y tradicionales acerca de las tradiciones de hombres de las casas farisaicas del primer siglo, donde por el simple hecho de ser sospechoso de idolatría o sospecha, ni siquiera es que te hayan dicho algo, sino por ser sospechosas de haber sido sacrificados a los ídolos, entonces los judíos no comían absolutamente nada que haya sido invitado por un gentil. Lo único que comían eran verduras o legumbres. Y seguramente preguntaban
por temor en la conciencia y preguntaban, oye, ¿esto ha sido sacrificado a los ídolos? Oye, ¿esto lo ofreciste a tal ídolo? Y es entendible. Es entendible porque dentro de la cultura grecorromana del primer siglo, en las provincias romanas de Asia Menor, por ejemplo, existían los penates, los lares, los genios y los lémures. Estos eran dioses domésticos protectores del hogar. Y en el caso de los petates, por ejemplo, los romanos ofrecían parte de la comida diaria a estos ídolos. Estos datos son mencionados por el poeta italiano Propercio y también se detallan en las ruinas de la antigua ciudad romana de Herculano. Entonces, había lógica, pues, ¿no? Los judíos o incluso los que aceptaron al Mesías, entiéndase, los que se acercaron a Mashiach, los que reconocieron a Mashiach, seguramente andaban con ese miedo de comer algo que posiblemente fue ofrecido, algún ídolo o algún dios doméstico de los romanos, y por eso preguntaban, por miedo en la conciencia, preguntaban si tal cosa fue ofrendada a aquellas deidades domésticas. Pero hemos mencionado que la Torá, vuelvo a repetir, la Torá no condena a aquel que come lo que haya sido invitado, bueno, que come, valga la redundancia, un alimento, la comida, que fue invitada por un infiel o por un gentil, o por alguien que no es parte del cuerpo del Mesías. Mientras ese infiel o gentil no te haya dicho que tal cosa ha sido ofrecida a los ídolos, tú tranquilamente puedes comer sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque la Torá no condena al que come alimentos por, entre comillas, ser sospechosos de idolatría o de sacrificio a ídolos. La Torá no condena aquello, mis hermanos. Entonces, hemos visto pues que un mandamiento que literalmente te diga no comerás de lo sacrificado a los ídolos, un mandamiento así exactamente no existe, sino que es en base a un contexto, es en base a que, bueno, tú has cortado pacto o has hecho pacto con alguna persona o algún pueblo que venera a otros dioses. Tú has adulterado o te has prostituido detrás de otros dioses. Tú has sacrificado para esos dioses paganos. Y por último vas a terminar comiendo de lo sacrificado a esos dioses. Entonces es en base a un contexto. La Torá no condena lo que en el primer siglo, según las tradiciones de hombres, sí se condenaba. Todo esto hemos mencionado para que entendamos el vocabulario, los términos que utilizaba Pablo para una audiencia que entendía lo que estaba pasando en ese momento. Entendían a qué se refería Pablo sin necesidad de que el apóstol Pablo esté especificando a detalle todas las cosas. Y pues bueno, mis hermanos, este fue el análisis gramatical de Duque Ola, y como pudimos ver, mis hermanos, el texto de Éxodo habla de no participar de todo el ritual de los ídolos o de los dioses de las personas. No prohíbe la Torá el comer esa comida, sino que participar de todo el ritual. Es por eso que Pablo dice esto en 1 Corintios sobre lo sacrificado a los ídolos. Por ejemplo, mis hermanos, vamos ahora a 1 Corintios capítulo 10 y desde el verso 24. Dice: ninguno busque su propio bien sino del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, coman sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del soberano es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, de todo lo que se les ponga delante coman sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo coman, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coman o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria del soberano. No sean tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Pablo entendía que los ídolos nada son. Es más, la escritura dice que son como excremento. Vamos a leer una cosa muy interesante que tengo aquí apuntada.
Y el texto de Levítico 26:30 dice así: yo haré destruir las cumbres, las cimas de ustedes, Bamotejem, y haré cortar et Jamanejem, imágenes solares de resplandor solar. Y haré los despojos de ustedes sobre los despojos de los Gilulim de ustedes. Gilulim tiene el concepto de estiércol, mis hermanos. Y dice: y los abominará mi nefesh, mi garganta. Hemos mencionado en primer lugar las cumbres o las cimas Bahamot. Segundo, Jamanim, que se trata de imágenes solares o imágenes de rayos solares o resplandor solar. Atención aquí, porque ese símbolo lo utilizan muchísimo dentro de la Iglesia Católica. Es muy interesante. Y dice: y tercero, Gilulim, que es una forma despectiva para referirse a las esculturas o estatuas de las naciones y que significa estiércoles o cacas, así tal cual. Perdón, pero es que es así. Así es de literal la Biblia en este aspecto, la Biblia hebrea. Las cumbres o cimas, Bahamot, se refiere por supuesto a las cumbres donde los cananeos hacían sacrificios a las deidades de su panteón. No podemos profundizar en este tema, pero como referencia tenemos al dios cananeo Baalú, hijo de Baal, o conocido popularmente como Baal, que habitaba en un palacio en la cumbre de Tzafón, en la cima o cumbre de aquel lugar oculto. Así lo registra el relato de la tablilla ugarítica 1.3 y 1.4 acerca de la edificación del palacio o casa de Baalú. Y entonces los habitantes de aquella región regularmente acercaban sus sacrificios en las cumbres en representación a este tipo de creencias. Jamanim se trata de esculturas en representación a deidades solares, representadas en forma de esplendor del sol, rayos solares, etc. Deriva del verbo jamá, que significa calor o resplandor a causa de los rayos del sol. Así lo registra el Salmo 19:7, contexto que viene hablando de la función del sol en un texto comparativo en una frase que dice: ve en Nistor me jamató, y nada hay escondido de su calor o resplandor, jamató. Mientras que en Isaías 24:3 jamás se refiere sin ninguna duda directamente al sol. Por tanto, los jamanim se trata de figuras solares, esculturas que representan al sol con sus rayos resplandecientes. Y es que así también lo afirma el gramático medieval Ibn Ezra en su comentario a Levítico 26:30, afirmando que los jamanim son aquellas estructuras construidas con el propósito de inclinarse hacia el sol. Los gilulim, como ya mencionamos, se refiere a estiércoles o cacas. Es una forma despectiva en cómo Adonai se dirige hacia las esculturas, figuras, imágenes, etc. Aunque también existe la posibilidad de que signifique redondos o ruedas, ya que la raíz del sustantivo gilulim o singular gilul es el verbo galal, que significa rodar o voltear. Sin embargo, para el gramático Ibn Ezra, gilulim se refiere sin ninguna duda a los estiércoles, diciendo también que se trata de un término despectivo para referirse al servicio extraño o abodá zará, citando por su parte Primera de Reyes 14:10 cuando dice: Ubarti ajaré bet Yarobam ka asher Yebaer Hagalal, y quemaré detrás de la casa de Jeroboam como cuando se quema el estiércol, Hagalal. Una referencia del sustantivo Gilul como estiércol también lo encontramos en Sofonías 1:17, en la oración Be Shupach Damam Keafar, Ulhumam Ka Gelalim, y será derramada la sangre de ellos como polvo
y su comida como estiércoles. Es interesante la intensidad que le otorga la conjugación verbal pual, que es una conjugación intensiva pasiva en la gramática del hebreo clásico o hebreo bíblico. La conjunción pual es cuando el sujeto recibe una acción de manera intensa o brutal. Es decir, aquí está diciendo el creador que serán derramados como polvo y su comida como estiércol. Entonces, mis hermanos, es muy interesante porque básicamente la Biblia hebrea define estos ídolos como caca, como estiércol, como algo que no tiene poder, mis hermanos, algo que no sirve. ¿Me explico? Entonces, el poder es el poder que le da la gente. La misma gente es la que le da poder a estos ídolos que en realidad no representan nada. El problema es que cuando la gente se empieza a inclinar hacia esas cosas como idolatría o muñecos, altares, empiezan a perder la conexión con el Creador y poco a poco se pueden ir metiendo en temas muy oscuros en donde sí, yo pienso, ¿verdad? Esta sí ya es mi opinión personal, basado en lo que también vemos en la Escritura y en lo que he experimentado en la naturaleza de la realidad, es que sí se pueden abrir de alguna manera algunas puertas, ¿verdad? Para que entren entidades no deseadas a nuestro cuerpo, a nuestra casa. Por eso, mis hermanos, es muy importante, como siempre digo, conocer el contexto de todo lo que dicen los mandamientos de la Torá, porque si nosotros no vamos al contexto, entonces vamos a entender mal a Pablo, cuando Pablo está diciendo que sí se puede comer sacrificado a los ídolos, lo que no se puede es participar del ritual, y no hay que comer sacrificado a los ídolos si puede ser piedra de tropiezo para otros. Lo vuelvo a poner una vez más para recordar, es como el ejemplo que hablé sobre la cena de Navidad. Repito, es como yo no le voy a estar preguntando a las personas en el mercado cuáles son sus creencias o qué es lo que ellos hicieron en la mañana antes de abrir sus locales o a qué Dios les rezaron. Si fuera así, pues no le podría comprar a nadie, solamente a alguien que encontrara que guarde la Torá o que crea en Elohim o en el Creador. No sé si me explico. Sin embargo, bueno, nosotros vamos, compramos, convivimos con la gente y no hay ningún problema, siempre y cuando, por supuesto, que sean los alimentos que la Biblia permite que comamos. Es decir, la alimentación bíblica, los animales aptos para comer. Así es que bueno, espero que haya quedado esto aclarado, mis hermanos. Pablo no estaba, por supuesto, en contra de la Torá, como muchas personas dicen. También la Torá, me parece que quedó claro que no es que te prohíba en sí solo comer de la comida de los ídolos, sino participar del ritual. Porque, repito, de otra manera, pues nos quedaríamos básicamente sin comer o tendríamos que plantar nuestra propia comida o comprar cosas kasher que cuestan cientos de dólares. Entonces, mis hermanos, Pablo estaba entendiendo obviamente el contexto del Tanaj, de los profetas del Antiguo Testamento, y él sabía al leer que la Biblia dice que esos ídolos no tienen poder, no son nada. Por eso él dice, una persona que ya tiene su fe más madura, por decir así, que no es una fe débil o una conciencia débil, mejor dicho, y cuando tienes la conciencia ya madura, tú sabes que eso no sirve de nada, o sea, esos ídolos no tienen poder en absoluto. Entonces, si estás con personas maduras en ese aspecto, no pasa nada. Por ejemplo, repito, el ejemplo de la Navidad, ¿no? Tú vas, compras tu comida y no estás participando de la Navidad. Pero si hay personas alrededor que tú puedes ser piedra de tropiezo para esas personas, es mejor evitar acudir a esos lugares. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que la persona piense, por ejemplo, que sí te gusta la Navidad y que diga, no, míralo, él fue a festejar Navidad, yo lo vi en el restaurante, entonces yo también voy a festejar Navidad, porque si él lo festeja, ¿por qué yo no? Así que, bueno, mis hermanos, esto es lo que estaba diciendo Pablo en 1 Corintios capítulo 10, y espero que este análisis les sirva para comprender mejor todo este tema. Así que bueno, mis hermanos, no hay nada más que decir.
Como siempre digo, si este proyecto, si este canal de alguna manera les edifica, les ayuda con sus análisis bíblicos, con sus estudios, les pido por favor que se suscriban, que compartan el video, que también activen la campana de notificaciones para que estén al tanto de los próximos videos. También que me dejen sus comentarios, mis hermanos, qué opinan de todo esto. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Cuáles son sus experiencias? Yo leo todos los comentarios, mis hermanos. Y bueno, también de paso, si creen que este video puede ser de edificación para alguien más, pues bueno, mis hermanos, compartirlo. Así que, sin más, si el creador lo permite, nos estaremos viendo muy pronto. Hasta la próxima. Bendiciones. Chao, chao.